tú. Sí, hay otro cantito ahora para los grandes, ¿cierto? Un cantito para... No habíamos tomado tiempo para los niños, pero sí alguno, tengo algún proyecto en el futuro para niños, algún CD para niños de la iglesia. Eso está en el futuro, sí, pero sí hay esos planes. Si hay un cantito, hermanos, en esta hora, vamos a ver si... Dice así. Tu vida es fácil estando en la montaña, pero cambia cuando vienes al valle. No tengas temor cuando vengas al valle. No desmayes, nunca solo estarás. El Dios de la montaña es tu Dios en el valle. Cuando todo va mal, Él te ayudará. Es tu Dios en las buenas, es tu Dios en las malas, es tu Dios en el día y en la noche también. Hablar de fe es tan fácil hacerlo cuando todo está yéndote bien, pero vienes al valle entre pruebas y tentación. No pierdas la fe, nunca solo estarás. El Dios de la montaña es tu Dios en el valle. Cuando todo va mal, Él te ayudará. Es tu Dios en las buenas, es tu Dios en las malas, es tu Dios en el día y en la noche también. Es tu Dios en el día y en la noche también. Es tu Dios en el día y en la noche también. Amén. Bueno, ese canto es uno de los cantos más lindos que yo he escuchado, porque ese canto tiene una vivencia para mí, una vivencia de fe. Esta semana hemos visto sobre la inmadurez, hemos visto sobre el crecimiento, hemos visto que la iglesia tiene que crecer en todos los sentidos. Y hoy he querido terminar con este tema que tiene que ver, hermanos, con la fe. Siempre que se habla de fe, y les pregunto a los hermanos, ¿qué es fe? Ellos dan el buen, ¿cómo le llaman, hermano? Ellos dan esa definición bíblica que dice que la fe, ¿qué es?
¿Qué es la fe? Dice la Biblia. ¿Ah? Es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve, y sin fe es imposible dar a Dios, dicen, ¿verdad? Hasta de memoria lo sabemos. Y realmente, hermanos, debemos de tener, hermanos, bien en claro qué es la fe. Si yo les preguntara, ¿ustedes tienen fe en Dios? ¿Ustedes qué me dijeran? ¿Cómo no vamos a tener fe, pastor, en Dios? Perdón. ¿Cómo no vamos a tener fe en Dios, pastor? Y si yo les preguntara, hermano, ¿cuántos de aquí, hermano, creen en Dios? Todos levantaran la mano, ¿verdad que sí? Bueno, y si crees en Dios, hermano, entonces, hermano, ¿por qué no te entregas? Y entonces, eso no es fe. Yo creo en Dios, pastor. Ay, ¿por qué no te entregas, pues? Yo creo en Dios, hermano. ¿Por qué no te bautizas, pues? Vos no crees en Dios. Porque la fe, hermanos, no es otra cosa, hermano. A ver, ¿qué es fe, hermano? Integrar a Dios, hermanos, ¿en qué, hermano? En todas mis cosas. Amén. Eso es una definición muy personal mía, hermano. A ver, hermano, vamos a repetir. ¿Qué es fe, dije yo? La fe, hermano, es integrar a Dios en todas mis cosas. Amén. En mis hijos, en mi hogar, ¿qué más? En mi trabajo, ¿qué más? En mi dinero. Amén, hermanos. Eso es fe, integrar a Dios en todas mis cosas. La fe es que cuando yo llego, hermano, del trabajo bien cansado y mis hijos ya están dormidos, yo voy a la habitación de mis hijos y oro delante de mis hijos y se los encomiendo a Dios una vez más. Amén. Eso es fe. Eso es fe. Amén. La fe, hermano, es que cuando usted está listo para comer, ¿usted qué hace? Orar. Pero generalmente a algunos se nos olvida, ¿verdad? Porque estamos muy cansados, se nos olvida, tenemos mucha hambre. Y algunos oran, hermano, oraciones rápidas. ¿Y qué dice, hermano? ¿Ah, hermano? ¿Cómo dice, hermano? Sí. No, algunos dicen, hermano, se sientan a la mesa y ¿qué le dicen, hermano? Tú lo sabes, Señor. ¿Qué es eso? Tú lo sabes, Señor. Eso no es. La fe, hermano, es integrar a Dios en todas mis cosas. Amén. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios en algunos versículos que vamos a ver ahora? Quiero invitarles a que abran sus Biblias en uno de los versículos claves hoy en esta mañana sobre la fe. Quiero que vayan a este versículo que se encuentra en Isaías 58:11. Isaías 58:11 nos da, hermanos, ahí la confianza, la palabra de Dios, que Dios es real. Dios es real. Y dice la Biblia que sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Y los que no tienen fe, dice la Biblia, que son inestables, hermanos, llevados por doquier doctrina que aparezca. Y generalmente los que no tienen fe, hermanos, son aquellas personas que todavía, hermanos, están en esa desconfianza, hermano, al serle fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas. Y eso es fe, hermano. Es muy fácil hablar de fe, ¿verdad? Es fácil hablar de fe, hermano, cuando se tiene un quintal de frijoles en la casa. ¿Verdad que es fácil hablar de fe cuando se tiene un quintal de frijoles en la casa? ¿Ah? ¿O no? Es fácil hablar de fe, hermano, cuando se tiene una buena cuenta de dólares. Pero cuando las cosas están difíciles y cuando no hay, hermano, en las tinajas, ya no hay aceite ni hay, hermanos, harina. Ahí es donde Dios, hermano, está esperando que dependamos de Él en toda nuestra fe en el Señor. Amén. Eso es fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 58:11? Jehová, ¿qué cosa dice? ¿Qué dice ese versículo? Jehová te pastoreará. ¿Cuánto dice? Dice la Biblia, Jehová te pastoreará siempre. Dice. Ahí está diciendo que Jehová, Él es tu pastor. Amén. Él es tu pastor. Le voy a decir, hermano, una cosa, hermano. Su pastor es Jehová, dice. Y Él siempre estará, ¿cómo? Dice, hermano, pastoreándolo. Amén. Y la palabra pastorear, ¿qué es? Cuidar y alimentar. Amén. Él es tu pastor, dice la Biblia, hermano. No es el pastor Rosales y el pastor Vilches. No. Jehová es tu pastor, dice. Amén.
Sí, hermano, porque los pastores nos podemos equivocar y fallamos. Amén. Pero Él es tu pastor. Amén. Él es tu pastor, dice la Biblia. Hermano, y Él estará siempre contigo, hermano, y te pastoreará. ¿Cuánto, hermano? Siempre. El pastor Rosales estará unos años aquí, hermano, unos meses, unos años, no sé cuánto, Dios sabe. Pero Dios siempre será tu pastor, dice la palabra. Amén. ¿Y qué más dice el versículo? ¿Qué más dice el versículo? ¿Qué más dice? Él saciará, ¿qué cosa dice? Tu alma. Cuando andemos sedientos de algo, dice, Dios dice, saciará tu alma. ¿Y qué más dice la palabra? Y engordará tus huesos, dice. Los huesos, cuando ya, hermanos, estamos a punto de quebrarnos, dice hermano, Jehová, ¿qué hará, hermano? Fortalecerá, ¿qué cosa? Tus huesos, y te pondrás firme, y tus rodillas serán firmes ante las situaciones. Él es tu pastor, dice la palabra. Amén. Él te pastoreará siempre, saciará tu alma y saciará tus huesos, dice la Biblia. ¿Y qué más dice el versículo? Serás como qué, hermano? Como un huerto de riego cuyas aguas, ¿qué dice la Biblia? Siempre están fluyendo todos los días. Amén. ¿Y qué más dice? Los tuyos edificarán la ruina. ¿Saben que ese versículo cuando dice, hermano, en las sequías? Bueno, las sequías antes, ¿qué eran? ¿Realmente qué eran las sequías? Bueno, ¿eran tiempos difíciles o no? Sí, eran tiempos difíciles las sequías, ¿recuerdan? Bueno, la Biblia habla sobre algunas sequías en particular, ¿verdad? ¿Recuerdan algunas? Dice que en el tiempo de Elías, ¿había sequías o no había sequías? Había sequías. Quiero dejar en claro, hermano, este capítulo no tiene nada que ver con la carne. ¿Estamos de acuerdo? Aunque la Biblia habla algo de eso, pero esto no tiene nada que ver, hermano, ni quiere enseñar algo. Lo que dice el versículo es que, hermano, en el tiempo, hermano, en que estaba viviendo Elías, había una gran necesidad. Y Dios hizo algo en la necesidad, hermanos, de este hombre. A ver, ¿recuerdan qué hizo Dios? Dice que en las sequías, hermano, estaba Dios preparándole un lugar específico a este siervo de él. Y le dice, hermano, ve a dónde, al arroyo de Querit, le dijo. ¿Recuerdan? Y ahí entonces, hermano, a ver. Y dice la Biblia que ahí hizo Dios algo grande. A ver, ¿recuerdan qué hizo Dios? Ajá, y de qué lo alimentó, dice la Biblia. Vuelvo a mencionar, esto no tiene nada que ver con la carne. Porque la sierva de Dios habla bien claro lo que significa el régimen de salud y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero es curioso que la Biblia dice, hermano, o sea, que Dios lo alimentó, hermano, y le dio ¿qué cosa? Le dio carne en ese momento y le dio pan. Y yo me pongo a pensar, hermano, el tipo de carne que Dios le habrá mandado, digo yo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes de que Dios le envió, hermano, pellejo? No, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque, a ver, hermano, hay que... Dice la Biblia que cuando, hermano, escuche, dice la Biblia, hermano, el Señor le dijo a sus discípulos echar las redes, ¿verdad, hermano? Y los discípulos sacaron ¿qué cosa, hermano? Muchos peces, hermano. ¿Verdad, hermano? Y la red dice ¿qué cosa, hermano? Casi se rompía la red, ¿cierto? Pero casi se rompía, hermano, únicamente porque eran ¿qué cosa, hermano? Peces grandes y Dios da buenas cosas, amén. Únicamente por eso se estaba rompiendo, porque eran, hermano, peces grandes lo que Dios da. Yo me pongo a pensar, hermano, el tipo de carne que Dios le dio a Elías. A ver, pongámonos a pensar un poquito. Bueno, yo sé que aquí hay vegetarianos, no quiero herir sentimientos de nadie tampoco. A ver, pero pongámonos a pensar, sí, un poco en eso. La Biblia dice que los sacerdotes, hermanos, escuche, dice, hermano, o sea, que comían qué cosa, hermano, la espaldilla de los animales y la grosura. Y también, hermano, la espaldilla del animal estaba ¿dónde? En los lomos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Eso comían los sacerdotes todos los días. Todos los días. ¿Cierto? Y el día de la Pascua ellos comían la carne asada al fuego, dice hermano, el capítulo 12 en el libro de Éxodo. ¿Estamos de acuerdo? Pero me pongo a pensar yo, hermano, el tipo de carne. A ver, hermano, pongámonos a pensar un poco en eso.
A ver, hermano, pongámonos a pensar, hermano, el tipo de carne que Dios le mandaba. ¿Pudo haber sido carne de cordero o no? ¿Qué piensan ustedes? O pudo ser carne de aves, o pudo ser alguna carne de toros, no sé, etcétera. ¿Cierto, hermano? Sí. Ok, imagínense ustedes, hermano, ahora estar en ese hábito, hermano, de estar, hermano, todos los días consumiendo carne. Eso, eso tiene un costo grande, ¿cierto? Porque la carne es cara. Comerse un buen filete en un restaurante en Nueva York, en un restaurante en cualquier lado, ¿es como? Es carísimo, ¿cierto? ¿Es caro comer carne o no es caro comer carne? ¿Verdad que es caro? Es caro comer carne. Y pueden imaginarse a Dios enviándole, mano, a Elías, ¿qué cosa, mano? ¿Qué le enviaba a Elías? Todos los días le enviaba ¿qué? Bueno, entonces Dios pudo haber dicho, mira Elías, la cosa está difícil. La cosa está difícil, ¿verdad? Y no te puedo estar enviando pues esto todos los días. Así que te la voy a estar enviando una vez por semana. No, dice la Biblia que Dios le enviaba carne a Elías. ¿Cuánto tiempo dice? Todos los días. Y es porque Dios, hermano, nunca está en crisis. Amén. Dios nunca está en crisis. Amén. Nunca Dios está en crisis. Y se la mandaba, dice la Biblia, todos los días, hermano. Y se la mandaba en la mañana. ¿Y qué dice el versículo? ¿Ah? Si cuando hay crisis en los refrigeradores adventistas, hermano, ¿cómo están los refrigeradores adventistas cuando hay crisis? A ver, seamos honestos. ¿Cómo están los refrigeradores adventistas cuando hay crisis? ¿Ah? Hermano, solo una botella de agua, hermano, y un limón negro allá al fondo. ¿Verdad? Está en crisis. En los refrigeradores adventistas muchas veces. Pero Dios nunca está en crisis. Amén. Dice que se la mandaba en la mañana. Y Dios pudo haberle dicho a él, mira, la cosa está difícil, así que no te puedo mandar todos los días esto. No, dice más. Se la mandaba en la mañana, dice la Biblia. Y se la mandaba, ¿cómo? Y se la mandaba en la carne. Delivery. ¿Oyó? ¿Oyó? ¿Ah? ¿Amén? ¿No dicen amén por eso? Delivery, dice hermano, que los cuervos llevaban ese alimento al siervo de Dios. Amén. Lo que quiero resaltar yo, hermanos, con este versículo es lo siguiente, hermano. Lo que yo quiero resaltar en esto es, hermanos, ¿qué cosa, hermano? Dios está siempre al cuidado de sus hijos. Amén. Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Dios, hermanos, dice en su palabra. A ver, vamos a leer otro versículo clave en esta mañana sobre la fe también, que se encuentra en el capítulo número 4 de Segunda de Corintios. Rapidito, porque hoy vamos a salir bien tempranito, porque tienen que ir a comer y luego van a ir a sus grupos, a los grupos pequeños, ¿verdad? En la tarde. Hablando de la fe, bueno, una pasadita rápido. El Señor dijo algo interesante en el libro de Mateo, también capítulo número 6. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Versículo 25. ¿Recuerdan qué dijo el Señor, hermano? No os preocupéis, dice, ¿por qué? No os preocupéis, dice, por la comida, ni por la bebida, ¿qué? Y ni por lo que hay de vestir, dijo el Señor. Y si usted lee ese capítulo, escuche, hermano, usted encuentra por lo menos unas 3 veces, hermano, que se repite lo mismo. No os afanéis, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis, hermano. Y en el último, casi en la última vez, hermanos, entonces, la palabra de Dios, hermano, menciona algo interesante, dice. Y dice la Biblia, hermano, no os preocupéis, dice. Y ahora menciona, hermano. Y ahora menciona algo triste, porque dice, hermano, que así, hermano, los impíos y los mundanos viven así, hermano, de esa manera. ¿Oyó lo que dice? No os preocupéis, dice, hermano. A ver, creo que es el 31 lo que lo menciona, o el 34 o el 32 menciona eso. Se los voy a leer rapidito para que ustedes lo miren. Está en el 31. A ver. Sí, el 32. A ver, quiero que alguien me lo lea. El 31 y el 32, ¿cómo dice, hermano? No os preocupéis, dice la Biblia. No os afanéis, dice. ¿Qué más? Diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Ahora el 32 es clave. El 32, ¿qué dice?
Porque los impíos viven y buscan estas cosas. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dice que si, hermano, actuamos de la misma forma, estamos siendo, hermano, totalmente igual a los impíos. La Biblia quiere que confiemos plenamente, hermano, en la providencia de Dios. Amén. Y usted puede, hermano, criticar a un impío allá afuera y decir, mira que él es un tomador, mira que él es un comelón, o mira que él es tal cosa, mira que él es tal cosa. Pero dice la Biblia, hermano. A ver. No, o sea, que así igualito a ellos actuamos nosotros aquí, hermano, en la iglesia, hermano, adentro de la iglesia. ¿Cómo? Iguales a los impíos, hermano, viviendo en las preocupaciones, angustiados por las cosas, hermano, viviendo, hermano, ajenos a la vida de Dios, dice. Y el versículo, hermanos, que les había dicho, que estaba en el libro de 2 Corintios, menciona algo lindo e interesante también, ya para ir dándole una conclusión a esto. Dice en el versículo número 7, hablando de la fe siempre, hablando de la fe, menciona el versículo 7 ahora, hermano. Pero tenemos este tesoro. A ver, hermano. Tenemos este tesoro. Y ese tesoro, hermano, está hablando de qué. Está hablando de la fe, ese tesoro que menciona. Si usted lee el capítulo, dice, mira, a ver, vamos a leer el 7 una vez más. A ver, ¿cómo dice? Capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos este tesoro, dice, hermano, ¿en qué, hermano? En vasos de barro. Los vasos de barro ahí que son, hermanos, mencionados, es que somos nosotros. Y la Biblia nos llama así, hermanos, vasos de barro. Porque nosotros, hermanos, estamos, hermanos, a cada rato, hermanos, estamos cayendo y somos frágiles iguales a los vasos de barro, hermano, y nos quebramos con facilidad. Sí, hermano. Y cualquier cosita nos asusta, hermano, y ya, hermano, queremos irnos de la iglesia. Una situación difícil, nos asusta y ya queremos irnos de la iglesia. Nos quebramos con facilidad. Se fregó la plancha, ¡ay! Un escándalo porque se fregó la plancha. Esto se fregó la lavadora, otro escándalo. Y el carro no me arranca, ¡ay! Otro escándalo. Dice la Biblia, hermano. Aquí dice, hermano. Versículo 7. Este tesoro lo tenemos ¿en dónde? Dice, en vasos de barro, porque somos frágiles, frágiles, hermano. Muchas veces dudamos, hermano, nos quebramos, ¿sí, hermano? Salimos corriendo. Y este tesoro está, ¿dónde dice la Biblia, hermano? En vasos de barro, para que la excelencia del poder, ahora menciona qué cosa, el poder de Dios. Y dice que aunque nosotros somos frágiles, dice, pero si la fe está en esos vasos de barro, dice, entonces, hermanos, la excelencia y el poder viene de quién, dice. Viene de Dios. Ahora, lea un poquito más. Y ahora menciona las situaciones, versículo 8. Ahora dice el versículo 8, hermano. ¿Cómo dice, hermano? Que estamos atribulados. Hermano, ¿hay algún atribulado hoy en esta mañana? Si hay algún atribulado en esta mañana, hermano, hay una buena noticia para usted, porque dice que este tesoro, hermano, puede estar en su vida, hermano, albergando fe en Dios, hermano. Entonces Dios es, hermano, suficientemente fuerte y poderoso para sacarte de tu situación. Amén. Dios nunca está en crisis. Dios es grande y poderoso y te puede sacar cualquier sea tu situación. Y dice la Biblia, hermanos, a ver, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que estamos atribulados en todo, pero no estamos todavía angustiados. Estamos en apuros. ¿Hay algunos que estén en apuros hoy en esta mañana? Dice la Biblia que estamos en apuros, pero no estamos ¿qué? Pero todavía no estamos desesperados. Sí hay apuros, pero todavía no estamos desesperados, dice la Biblia. ¿Qué más? Estamos perseguidos. ¿Hay alguno que está siendo perseguido? Sí, claro que sí. Y algunos están esperando la persecución, ¿verdad? Ya estamos siendo perseguidos, sí. Una vez fui a pagar un recibo de luz en mi casa y cuando regresé, hermano, ya estaba el otro ahí. Sí, hermano, estamos siendo perseguidos. Hermano, ¿las deudas nos persiguen o no nos persiguen las deudas? Sí, nos persiguen las deudas. Y dice la Biblia, muy bien, estamos perseguidos, pero ¿qué dice la Biblia?
pero no estamos desamparados porque tenemos un Dios. Amén. ¿Y qué más, hermano? Estamos derribados, pero todavía no muertos, pero todavía no estamos destruidos. ¿Y qué más, hermano? Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo, dice, la muerte de Jesús. Así como la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, así nosotros vivamos siempre entregados, dice, a muerte en Él. Ahora miren lo que dice en el versículo 13. Y ahora el versículo 13 es clave. ¿Cómo dice, hermano? Ah, dice la Biblia. Dice la Biblia. Y teniendo, ¿qué cosa, hermano? El mismo espíritu de ¿qué? El mismo espíritu de fe. Les digo una cosa, hermano, en este tiempo, hermano, dice la Biblia que debemos de vivir, hermano, por la fe, hermano. El justo vivirá, ¿qué dice la Biblia? El justo vivirá ahora por la fe. Vivirá ahora por fe. Yo no quiero hablarles, hermano, de muchas cosas ahora, solo quiero decirles que tenemos que agarrarnos de Dios, hermano, ahora en este tiempo difícil. Sí, hermano, siempre han habido situaciones difíciles, pero ahora, hermano, dice la Biblia que debemos tener el mismo espíritu de fe. Ante situaciones de apuros, persecuciones, hambre, desnudez, dice, siempre este tesoro, hermano, debe estar en tu corazón, hermano, la fe en el Señor, una fe absoluta. Y no solamente eso, hermano. Miren lo que dice el versículo 16 ahora. Y ahora, por tanto, ¿qué dice la Biblia, hermano? Ah, pero si hay fe en el corazón del hombre, entonces, hermano, ¿qué dice el versículo 16? Y no desmayamos, dice la palabra. Estás en apuro, pero dice la Biblia, hermano, ¿qué cosa? Cuidado, desmayas. Amén. Amén. Estás siendo perseguido, pero ¿qué dice la Biblia? Cuidado, desmayas. Y está sufriendo, ¿y qué dice la Biblia? Cuidado, desmaya, hermano. Si tenemos que sufrir, hermano, hay que sufrir, pero dice la Biblia, hermano, cuidado, desmaya, dice. Ay, la cosa está difícil, pastor, ahí nos vemos, ahí vengo el otro año a la iglesia. Cuidado, desmayas, dice la Biblia. Cuidado, desmayas. ¿Y qué dice, hermano? Por tanto, nosotros, ¿qué dice la Biblia? No desmayamos. ¿Y qué dice, hermano? Y aunque nuestro hombre exterior, hermano, el exterior, esto que vemos por fuera, ¿qué dice? Se va desgastando. Escucha, hermano, ¿nos estamos desgastando o no nos estamos desgastando? Si nos desgastamos, hermano, las situaciones nos desgastan o no nos desgastan, hermano. Las frustraciones nos desgastan, hermano, o no nos desgastan. Si nos desgastan las situaciones, los problemas, las frustraciones, los golpes, hermano, esas cosas nos están desgastando por fuera. Pero dice la Biblia, ¿qué cosa, hermano? A ver cómo dice, hermano. El interior, ¿qué hace? El interior, ¿qué cosa, hermano? Se renueva cada día, dice. Pues esta leve tribulación que estamos pasando, ¿cómo dice, hermano? Esto produce en nosotros cada vez un excelente, ¿qué cosa, hermano? Peso de gloria. Versículo 18, hermano. No mirando las cosas que se ven. ¿Y ahora qué dice, hermano? Pues son, ¿qué cosa? Porque las cosas que se ven, hermano, son como, hermano, temporal. Y las que no se ven, esas son las cosas importantes y eternas. Y la fe es qué cosa, hermano, que aunque no nos vemos las cosas claras ahora, hermano, pero al final dice la Biblia que Dios está preparando, hermanos, a ver, hermano, Dios está preparando ¿qué, hermano? Para nosotros, hermano, grandes qué cosas, mansiones y moradas para estar con Él cuando venga en su gloria. Amén. Si hay un tiempo que debemos agarrarnos de Dios, hermano, y ejercitar la fe, es ahora, en este tiempo en que estamos viviendo. Y quiero terminar con un hermano testimonio que me pasó a mí, hermano, hace muchos años en El Salvador. Este es un testimonio de fe, lo que les voy a decir. Y quiero decirles, hermano, en primer lugar, yo creo en Dios profundamente en mi corazón. Dios es real en mi vida. Y yo confío en Él plenamente. Aunque las cosas estén difíciles, yo estoy en las manos de Dios siempre. Y mi experiencia de fe, hermanos,
Cuando yo llegué a El Salvador, hace muchos años no tenía la fe que ahora ejerzo ahora en mi vida como persona, hermano, en mi experiencia con Dios. Hace muchos años, hermano, pasó algo interesante. Este, yo había llegado a El Salvador, era un jovencito, apenas estaba entrando al ministerio. Hace mucho tiempo fue eso ya. Y recuerdo que cuando llegué a ese primer distrito en El Salvador, hermano, habían reunido los ancianos una gran campaña que iban a hacer en un lugar, hermano, en Ciudad Arce, un parque grande. Y yo había llegado con aquellas energías, aquella juventud, ¿no? Yo había llegado bien alegre para trabajar en ese distrito. Y cuando yo llego, hermano, un sábado, recuerdo, hermano, en la tarde habían reunido, a todo el distrito lo habían reunido porque estaban hablando de la campaña grande en ese momento, que ya habían planificado los hermanos. Y entonces yo llegué, yo los escuché, hermano, y los hermanos estaban, hermano, planificando la campaña, hermano, al aire libre, en el parque, hermano, en invierno, en invierno. Y yo entonces dije en mi corazón, pero en invierno, ¿cómo la van a hacer en invierno estos hermanos si saben que en El Salvador llueve, pero torrenciales? Torrenciales, y muchas veces yo me quedé varado en una moto, mano, esperando que el agua, sí, porque mano, el agua nos llegaba hasta aquí. Y entonces yo me puse de pie en los hermanos. Me recuerdo que me habían presentado, este va a ser nuestro nuevo pastor. Y entonces yo le digo, miren hermano, está hermano, fabuloso el plan, todo lo que ustedes tienen está lindo, yo los apoyo, pero hermanos, ¿por qué quieren hacerla al aire libre y en invierno, hermanos? Le digo. Escuche, hermano, Dios tiene su naturaleza bien y las leyes y todo. Yo tratando de convencerlos para que no la hicieran en invierno, porque imagínense usted el ridículo que vamos a pasar ahí haciendo una campaña en invierno y toda la gente mojándose y toda la gente se va cuando hay agua, ¿no? Entonces yo los trataba de convencer a los hermanos y se pone de pie un chiquitín. Ah, a ver si me presta ese bolsito, porque es que esto es importante. En El Salvador los ancianos andan siempre esto, ¿o no, hermano Wilmer? Siempre los ancianos andan un bolsito que les da allá y entonces andan ahí adventistas. Y en el bolsito que andan ahí, la cartilla, el himnario, la fe de Jesús y la Biblia, ¿no? Y un poco de fe de Jesús. Y entonces se para un hombre, hermano, así bien bajito en El Salvador, un poco más bajo que el hermano el hermano acá, y se para y me dice, pastor, dice, con todo el respeto, dice, mire, usted está llegando, me dice, y nosotros ya planificamos la campaña, dice, y nosotros ya le pedimos a Dios y le hemos pedido a Dios que no llueva. Oye, eso fue un gran impacto para mí. Y yo por dentro, hermanos, ¿qué decía yo? Qué bárbaro este hermano, no sabe que Dios tiene sus leyes. Yo en mi mente, hermano, tratando ¿de qué? De arreglar las cosas. Y realmente la fe, hermano, es algo que ante nuestros ojos es imposible, pero para Dios es posible, ¿o no? Para Dios es posible. Y entonces el hermano habló, mire pastor, nosotros hemos orado a Dios que no llueva. Ya oramos, hicimos una semana de oración, le hemos pedido a Dios que no llueva y no va a llover, pastor. Qué bárbaro, sentí que me metí un gancho al hígado. Yo, dije yo. Entonces yo le dije, miren hermanos, Dios tiene sus leyes y este tiempo, hermano, y es invierno y Dios nos ha dado sentido común, ¿verdad? ¿O no? Dios nos ha dado sentido común, hermano, para que no hagamos las cosas en invierno al aire libre. Así que, hermano, les pido por favor que la hagamos en un lugar cerrado. No les estoy diciendo, hermanos, que no las hagamos. Hagámosla en un lugar cerrado. No les estoy diciendo que no la hagamos, le digo. Y se vuelve a poner de pie el chiquitín. Hermano, ese era el vocero de todos, parece, hermano. Sí, hermano, porque allá hay caciques. Allá hay caciques. Yo tuve un cacique allá, hermano, en Tahuilapa, en Metapán, Alejandro. Un hombrón así, hermano. Yo solo lo miraba así. Allá en Tahuilapa, en todos esos lugares de Metapán. Grande, esa gente es alta ahí en esos lugares. Y entonces, hermano, se pone de pie otra vez el hermano. Y me dice, mire pastor, con todo respeto,
Es un hombre, hermano, bien respetuoso. Nunca me faltó el respeto, ¿no? Muy educado. Mire, pastor, con todo respeto, mire, nosotros ya oramos, pastor. Y si no la lleva usted, entonces la voy a llevar yo. O gancho al hígado otra vez. Hermano, sí, hermano, o sea, ¿qué me estaba diciendo el hombre realmente, hermano? ¿Qué me estaba diciendo? Usted le falta fe. Y yo entonces, ahí yo me sentí un poquito tocado, porque, humillado, porque, escúchame, uno tiene allá adentro un orgullito, ¿no? Tiene un orgullito, hay que reconocerlo, hermano. Hay que reconocerlo, somos humanos. Sí, y yo, hermano, yo sentí que me tocó adentro. Y entonces yo le dije, dijiste, hermano, dije yo. Un momento, le digo, hermano, yo soy el pastor. En aquel entonces uno era muy imperactivo, bien así, ¿no? Sí, entonces, no, yo soy el pastor. En aquel entonces uno es muy orgulloso, ¿no? Pero el Señor le va quitando eso. Yo soy el pastor, le digo, hermano. Y yo la voy a llevar. Y no va a llover, le dije. Mentira, hermano, yo no sé. Escuche, hermano, yo no creía eso. Y entonces, hermano, y la vamos a llevar. Yo la voy a llevar, hermano. Amén, dijeron los hermanos. Y hermano, yo me fui, hermanos, humillado de esa reunión. Mal me fui para mi casa, créanlo. Yo me fui mal para mi casa, hermano. Me fui a rodear al Señor y le dije, Señor, ¿qué pasa? A lo mejor soy yo el problema. Soy yo el problema en esto. Ayúdame a tener fe, oh Dios. Y entonces llegó el día de la campaña. Miren, hermanos, escuchen, este es un testimonio, hermanos, que lo pueden contar ahí en Ciudad Arce, hermano. Muchos hermanos ahí. Y entonces yo llegó el día de la campaña, hermano. Y me recuerdo que habían unos grandes, hermanos, parlantes y torres, hermanos. Hasta aquí llegaban esos parlantes, hermanos. Grandísimos, hermanos. Unos grandes baffles a a los dos lados, los hermanos. Había el maestro de ceremonia. Adivinen quién era el maestro de ceremonia. El chiquitín. El hermano bajito era el maestro de ceremonia. Llegó el día de la campaña, hermano. Yo todavía estaba mal. Estaba mal porque yo decía esto. Y entonces, hermano, yo hacía algo, hermano. Que agarraba mi Biblia, hermano, y me iba atrás de los parlantes. Atrás de los parlantones me iba yo, hermanos. Así iba a orar. Y le decía al Señor, Señor, que no llueva, Señor. Decía yo así en mi corazón, que no llueva, Señor. Señor, mire el ridículo que vamos a hacer aquí si llueve, Señor. Por favor, que no llueva. Yo me iba atrás de los parlantes. Y de repente, hermano, aparecía el chiquitín y me hacía aquí en el hombro. Acostumbraban eso, más, acostumbraban a uno. O sea, no llueve, pastor, me dice. Me pegó aquí. Me dice, no llueve, pastor, me dice. ¿Sí? Y entonces vengo, no llueve, hermano, ya no oramos, le digo, si no va a llover, le digo yo así. Hermano, ese día, hermano, estaba chispeando, hermano. Siempre chispeaba en el sentido de que, hermano, hermano, no. Eh, Sí, hermano, esos relámpagos. Estaba chispeando, digo yo, hermano, o sea, que hay luz. Estaba chispeando y yo decía, Señor. Y el chiquitín llegó y me golpeó y me dice, no llueve, pastor, me dice, no llueve, le digo. Y entonces tuvimos la campaña, hermano, y no llovió ese día. Ese día no llovió, hermano. Nos fuimos a la casa y después, hermano, de que guardaban los equipos y guardaban todo, era un aguacero el que caía, hermano. Pero un aguacero que caía, hermano, después, ¿verdad? ¿Cierto? Después de que... Y entonces, el segundo día, escuchen, igual, hermano, me iba atrás de los parlantes, igualito. Le decía, Señor, ayer no llovió. Gracias, Señor, gracias que no llovió. Le decía, ahora, Señor, eh, sí, Señor, ahora te pido que no llueva otra vez porque está chispeando, Señor, le decía yo. Está chispeando. Mira que hasta el aire está helado. El aire se puso helado. Helado, ahí en ese lugar, en un lugar alto. No sé si conocen algunos ahí en Ciudad. Un lugar alto donde uno llega ahí. En ese parque, en el parque central fue eso. Y se puso helado. Y llega el chiquitín. No llueve, pastor, me dice. Igualito. Otra vez, pega aquí. No llueve, pastor, me dice. No, hermano, no llueve, le digo. Claro que no llueve, le digo. Y no llovió, tampoco llovió.
Y entonces, hermano, pero resulta, hermano, o sea, que llegó el tercer día, hermano. Yo me fui a mi casa, hermano. Yo me fui a mi casa, yo me fui algo tranquilo ya, hermano. Entonces, hermano, estaba ya con una paz en mi corazón. Ahí es donde hay fe ya. Amén, hermano. Eso es fe, hermano. Cuando usted esté tranquilo por algo y no descansa y está agitado y usted no cree y usted... No, ahí no hay nada, ahí le falta fe. Pero la fe es cuando usted ya tiene paz en su corazón. Lo que salga, yo sé que Dios va a hacer las cosas y no me preocupo, yo sé que Dios está actuando. Esa paz es cuando en verdad, hermano, tienes esa fe en el Señor. Amén. Y yo me fui esa segunda noche, hermano, a mi casa, hermano, ya con paz, y me fui donde el Señor y le dije, Señor, quiero pedirte perdón porque yo he actuado sin fe, oh Dios, pero sé que tú estás obrando en esta campaña y sé, Señor, que esta es tu obra y que esto que se está haciendo es porque tú quieres. Mucha gente está oyendo tu palabra, Señor. Y entonces, hermano, yo me fui a mi casa con esa paz, hermano. El tercer día yo estaba, pero tan seguro. No, no, sí. Entonces me voy a traer del parlante siempre a orar por el tema y todo lo que yo iba a decir esa noche. Me voy a orar. Y resulta, hermano, que está chispeando, hermano, y se puso negro, hermano. Una nube bajó, hermano. Una nube negra bajó, hermano. Y aquel aire helado, helado, hermano. Y empezaba a tronar. Así, así, hermano. Pero ya mi corazón estaba en paz. Y entonces llega el chiquitín y me dice, pastor, me dice, hoy sí va a llover, me dice. Y entonces yo me doy la vuelta y le hago, no llueve, le digo. Y si llueve es por su culpa, porque no tiene fe, le digo. Ahí me las desquité. Ahí me desquité todo, ¿verdad? No llueve, hermano. Y si llueve es por su culpa, porque usted no tiene fe, le digo. Y no llovió, hermano, en la semana. Amén. Y nunca más, hermano, volví a desconfiar de mi Dios y decir, no, esto no lo puede hacer Dios. Dios, hermano, es grande y poderoso. Amén. Dios es bueno, Él es suficiente, hermano. Amén. Él es suficiente, hermano. Dios es bueno con nosotros. Él, hermano, nunca está en crisis. Amén. Yo en esta mañana quiero invitarles, hermano, a depositar una vez más esa confianza en su Dios, hermano. Si tiene algún apuro, usted en este momento tiene un apuro, una situación complicada, difícil, lo que sea, hermanos. Bueno, quiero invitarle en esta mañana a que usted venga y deposite cualquier cosa en las manos de Dios. Y tenga la fe absoluta y esa paz en su corazón. Dios está al control de nuestras cosas. Amén, hermanos queridos.